vida. Deseo vivo esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos dominicanas y dominicanos. El país espera para el día de hoy la celebración en el marco de la Organización de Estados Americanos, OEA, de una sesión extraordinaria convocada a solicitud de la misión permanente de Haití en este órgano internacional. Espera que esta misión o el propio embajador ante la OEA de ese país o el canciller de este país pues digan la verdad. Así lo ha hecho saber el canciller de la República, el señor Andrés Navarro, en el día de ayer al visitar el Congreso de la República, en particular el Senado, que de alguna manera le convocó para integrarse junto a la Cancillería a la defensa del país ante la campaña que evidentemente se ha articulado, que pretende desposicionar a la República Dominicana y colocarla en una posición de país violador de los derechos humanos, de estar llevando a cabo deportaciones masivas y de estar colocando en situación de apatridia a centenares o decenas de miles de dominicanos. El canciller Navarro ha dicho, a propósito de esto en el Senado, ha dicho que el diálogo siempre se fortalece en el marco de la verdad, sinceridad y una agenda transparente, y a eso es que apostamos. Hay que recordar que el gobierno dominicano todos estos años ha estado apostando al fortalecimiento del diálogo bilateral con la República de Haití. Él manifestó que el país apuesta a que esa participación en el día de hoy tenga además una visión objetiva que muestre un sentido de querer fortalecer el diálogo entre ambas naciones. El canciller llamó al país, como he dicho, a sumarse en la defensa al país ante lo que definió como una campaña negativa en contra de la República Dominicana en el exterior. Sobre la iniciativa de los senadores de querer apoyar al gobierno en su lucha de defender su política migratoria, Navarro la calificó como extraordinaria al tiempo que señaló que esa no es más que una tarea del gobierno, sino del Estado en su conjunto. Lo mismo ha dicho también a través de una nota de prensa el ministro administrativo de la Presidencia, una nota de prensa en la que da cuenta o declara que los más de 30.000 haitianos que pudieron regularizar su estatus se logró gracias a los esfuerzos del gobierno dominicano en particular. Y agregó que las autoridades dominicanas harán lo que tengan que hacer, pero siempre respetando las leyes y los derechos humanos de los extranjeros que residen aquí. Asimismo, criticó al gobierno haitiano porque no ha hecho nada para que las autoridades dominicanas regularicen el estatus de sus compatriotas que viven en el país en situación irregular. Se ratifica, o el ministro ratifica, que los que salgan de manera voluntaria podrán regresar cuando se normalicen
y que además se están dando todas las facilidades para que estas personas que se han acogido al desplazamiento voluntario, a regresar a su país, a buscar documentos que le permitan volver al país a ejercer cualquier trabajo, pues lo puedan hacer. Pero lo cierto es que, aunque estas puedan ser, esto es lo que el gobierno y el país y el pueblo dominicano debe esperar, la realidad es que se ha ido, el bollo se ha ido desenredando, se ha ido abriendo de tal suerte que hay que esperar que en el día de hoy a las 11 de la mañana invitamos al país a darle seguimiento vía internet a través de el portal de la Organización de Estados Americanos, esta misión permanente o esta representación haitiana en este órgano, puesto que es a propósito de ellos que se ha convocado, hay que esperar que se ratifiquen por parte de los haitianos la sarta de mentiras que ellos han venido diciendo con el propósito de indisponer a la comunidad regional, ya no solo al CARICOM, sino a la región del Caribe y más allá de la región del Caribe, al conjunto de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Debemos esperar esto, puesto que a través de sucesivas intervenciones dentro y fuera de este organismo, se ha venido viendo ya no solo la punta del iceberg, como se dice, sino las aviesas intenciones de nuestros hermanos haitianos, en particular de sus principales dirigentes políticos, entre ellos el primer ministro, el propio presidente Martelly, el embajador ante las Naciones Unidas y en definitiva distintos escenarios como el del SICA o como otros en el que el país ha tenido que defenderse de esta campaña que aviesa y malintencionadamente se realiza en contra de los intereses nacionales. Cabe destacar en este contexto de que hay que esperar una nueva embestida en este escenario de hoy y unirnos al unísono, estar todos al unísono en la respuesta que deberá dar el gobierno dominicano y sus principales autoridades a lo que hoy surja de nuevo en este conato de crisis y de ruptura, si se quiere, del ambiente de diálogo franco, sincero y proactivo en el que se estaban llevando a cabo las negociaciones y las relaciones entre Haití y República Dominicana en la llamada Comisión Mixta Bilateral, que había sido activada con el propósito precisamente de canalizar las relaciones y canalizar fundamentalmente los conflictos, de tal suerte que fuera en la Comisión Mixta Bilateral en donde se le diera cabida, más que a los conflictos mismos, a las soluciones planteadas bilateralmente ante estos. Sin embargo, ese no ha sido el derrotero del tema, sino que los haitianos han optado ladinamente, hay que insistir en ello, en desacreditar al país. Lo que indica que ellos están jugando más que nada a la política interna, a la de ellos. La clase política haitiana, a propósito de un proceso electoral venidero, intentan colocarse o recolocarse en su mapa electoral sobre la base de manipular el tema dominicano y naturalmente el tema migratorio o el tema, más que el comercial mismo, el tema migratorio, pretendiendo desconocer al hacerlo que hay un marco
legal nuestro, expresado en la Constitución, expresado en la famosa sentencia esta y posteriormente en el plan de regularización al que se abocó el gobierno para tomar este tema por los cuernos. Quiero destacar, porque hay que hacerlo, que la actitud asumida hasta ahora por el conjunto de las organizaciones políticas dominicanas y por el conjunto, si se quiere, de los principales líderes de los partidos. Y en particular destacar algo que la prensa ya lo hizo en el día de ayer o de antes de ayer, la participación del presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el señor ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien junto a otros dirigentes de esta organización participaba en un evento del Internacional Socialista recientemente, en donde también se escogió ese escenario de parte de la delegación o representación de partidos haitianos en la llamada Internacional Socialista y sus aliados. El presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, no dejó pasar por alto las alusiones y las mentiras y las tergiversaciones que vienen esparciendo los aliados de los haitianos, tanto del CARICOM como de otros grupos, otras instituciones, y le salió al paso a esto y dejó claramente establecida lo que es la posición del país, no la posición en este caso del líder del PRD, Miguel Vargas Maldonado, sino expresión de que ese es el sentir nacional. Aunque esto se ha hecho desde este litoral del PRD, hay que reconocer que otras organizaciones políticas locales, minoritarias por suerte, han pretendido descalificar el accionar gubernamental o la capacidad del gobierno para defender los intereses nacionales, llegando al extremo incluso de considerar pecaminosa la defensa que del país se ha hecho. Y aquí entonces se contrastan posiciones interesantes que indican hasta qué punto, bueno, hay vocación de minoría o hasta qué punto hay vocación de poder en una organización y otra. En el caso del PRD y Miguel Vargas Maldonado, vocación de Estado, vocación de poder, que le permite separar el grano de la cáscara y que le permite reconocer el liderazgo del gobierno y del presidente de la República en el tratamiento de este tema, mientras otros pretenden ensuciar el rol del gobierno y en particular del presidente de la República, considerando, como he dicho, pecaminosa la defensa que él ha hecho en distintos escenarios de los intereses del país. Y bueno, por igual, pretender que todavía se puede seguir invocando, no solo en otros terrenos, sino en este terreno tan vital para la nación, invocando la participación ventosa de un chapulín colorado, que si no se le llama, si no se le invoca, si no se le coloca al frente de la defensa nacional, pues evidentemente esta gente del gobierno son unos pecaminosos, porque además están injertados. Y la realidad es que esto lo que muestra es, por un lado, vocación de poder de parte del PRD y apego a un nacionalismo que tanto el profesor Juan Bosch como el propio José Francisco Peña Gómez en su momento considerarían un nacionalismo democrático. Y por el otro lado, esta vocación de minoría que cada vez se aleja más del conjunto de las fuerzas políticas que, teniendo
adelante o delante al presidente de la República, asume los retos y los compromisos que tenemos por delante como país, como nación, como pueblo, como república. Dicho esto, debo por igual aprovechar la oportunidad para referirme a la circular que emitiera en el día de ayer la Presidencia de la República, el Ministerio de la Presidencia, que en ya su tercer año de administración, pues le exige, dispone, establece que los funcionarios y las distintas dependencias del Estado Dominicano deben seguir amarrándose los cinturones, reduciendo al mínimo necesario el gasto tanto en combustible como en compra o adquisición de vehículos, así como impidiendo explícitamente el uso de recursos del Estado en el manejo, en la campaña electoral venidera. Las aprehensiones que siempre han tenido distintos sectores en el sentido de que cuando un presidente de la República se presenta como candidato a un nuevo periodo o en un proceso electoral, siendo o detentando la primera, el Ejecutivo, pues queda despejada por la disposición explícita del presidente de la República en el sentido de que no se podrá hacer uso del gasto público para promover la reelección o promover candidaturas, porque muchos de los funcionarios también de uno y otros partidos y demás, y de una u otras posiciones, pues son candidatos también. Y entonces el presidente prohibió determinantemente a todos los empleados de las entidades públicas el uso de vehículos o cualquier recurso del Estado en actividades proselitistas de cualquier tipo, y los titulares en cada entidad deberán tomar toda la previsión necesaria para que sus empleados cumplan a cabalidad esta disposición. Con respecto al tema del uso de la adquisición de vehículos, las adquisiciones deben ser solicitadas para su autorización al Ministerio Administrativo de la Presidencia con su justificación y estricto cumplimiento de la norma de cilindraje y costo de adquisición establecida en la circular PRIN-2013-34181 el 20 de diciembre por el Ministro Administrativo de la Presidencia. Y por igual se estableció un límite claro a las medidas, a los viajes al exterior de los funcionarios del gobierno, quedando limitados estos estrictamente a aquellos que estén relacionados con prioridades presidenciales, también con compromisos ineludibles contraídos por las instituciones y cuyos gastos estén debidamente consignados en el presupuesto institucional. En la resolución se explica que para tales fines se deberá enviar la solicitud de permiso de viaje al Ministerio Administrativo de la Presidencia con un mínimo de 10 días de antelación a la fecha de salida del país. Como ustedes ven, también en este frente el presidente de la República está disponiendo y haciendo lo que se tiene que hacer, que es evidenciar ante el país que hay un gasto apegado al presupuesto, que no se está en disposición de incurrir en ningún tipo de déficit, que la mejoría del gasto que hasta ahora ha llevado exitosamente, permitiéndole incluso al Ejecutivo tomar e ir en auxilio de muchos sectores productivos del país, haciendo un buen uso de los recursos de los que dispone, le da garantía al país de que los recursos del Tesoro
no van a ser utilizados en ningún tipo de proselitismo y que además se insiste en un tercer año de mandato en la administración racional de los recursos, en la eliminación del gasto superfluo e innecesario y en la transparencia con que los recursos públicos deben ser manejados, utilizados, gastados ante, naturalmente, todo el país, con absoluta transparencia. Dicho todo esto, pues quiero invitarles a que continúen con el contenido de este programa, ojalá 4RD, teniendo hoy un tema grande, por todo lo que implica y por todo lo que en materia de política pública esto tiene o trae aparejado como beneficio a los y las dominicanas en general. Hoy tenemos a Rubén Salas, quien es un beneficiario del SENASA. Y a propósito de su visita, pues estará conversando con él sobre este tema de la cobertura y de la respuesta que está dando el gobierno a través de los fondos asignados al SENASA y que el propio sistema genera en beneficio de los y las dominicanas. Rubén Salas, beneficiario de SENASA junto a Ramón Tejeda Reed, prácticamente de inmediato.